Hola chicos, ¿cómo están? Se nos acabaron las vacaciones. Hay que volver a la rutina y al trabajo que va a ser. Lo bueno dura poco. Bueno, vamos a seguir trabajando de esta manera, así como veníamos trabajando. Yo les voy a mandar una vez por semana un video explicativo con el tema que sea que estemos viendo o analizando el texto que ustedes tengan que analizar. Y como siempre, cualquier duda, cualquier pregunta puede ser por mail o por WhatsApp. Eh, los videos los voy a subir a la aplicación y en la parte de tareas y asignaciones pongo las actividades, y lo que sí les pido por favor que las actividades las entreguen como siempre por la asignación, ¿sí? Ya vamos a dejar también el mail, los que venían entregando por mail vayan directamente a la asignación, que para mí es mucho más organizado, porque así cuando me preguntan qué trabajo deben, me es mucho más fácil desde la aplicación que desde los mails. Bueno, dicho esto, tenemos que retomar donde habíamos quedado, ¿sí? Yo ya corregí los trabajos, ¿sí? Durante los 15 días de vacaciones, obviamente yo también tenía que descansar, pero aparte no les entregué ninguna devolución para dejarlos descansar a ustedes también, que no les llegara ningún mensaje mío relacionado con el colegio. Pero bueno, ya les envié las correcciones de los trabajos que habían quedado pendientes. Estábamos con la literatura fantástica, ¿sí? Todo este trimestre va a ser de literatura fantástica, y estábamos puntualmente con el autor Julio Cortázar. Que bueno, muchos me mandaron la devolución de lo que habían entendido por su literatura y si les había gustado o no. En líneas generales les gustó. Es un autor que yo les había dicho, era un autor complicado, difícil de entender muchas veces, pero que apela más que nada, no apela nunca al entendimiento, apela a la sensibilidad. Entonces yo les dije, no lo piensen, lo tienen que sentir. Si les gusta, y si no, como todo lo que respecta a la literatura y a las artes en general. Bien, voy a tratar de que los videos no sean tan extensos, pero bueno, algunos van a tener que ser extensos. Recuerden que esto reemplaza a la explicación del aula. En el aula tendríamos 2 horas de clases. Lo que se trabaja en 2 horas yo trato de resumirlo en un video, pero bueno, a veces para que les quede clara la idea necesito repetirla varias veces y bueno, y hacer los videos lo más claros posible. Habían quedado, me voy a detener puntualmente en Casa Tomada, ¿sí? Lo demás que quedó para trabajar, yo ya se los corregí, estaba bien, y al que tuve que corregirle algo se lo aclaré en la devolución del trabajo. Pero lo que es Casa Tomada lo vamos a hablar por acá porque es un cuento complicado. No complicado en cuanto a entenderlo, supongo que todo el mundo lo habrá entendido, el argumento es muy simple, pero sí presenta un abanico de interpretaciones. Y bueno, nos vamos a detener acá porque depende la ideología y depende la manera de trabajar la literatura del profesor que ustedes tengan adelante, es como van a recibir ese cuento, cualquier cuento en general y este cuento en particular. Entonces nos vamos a detener acá. El argumento, yo lo único que les había preguntado era qué era para ustedes esos ruidos o esos susurros que escuchan los personajes que viven en esta casa. Son 2 hermanos que viven en una casa muy grande para ellos dos. El autor se detiene mucho en describir cómo es esta casa, cómo son las habitaciones. Y después, fíjense que el conflicto que plantea es esto de los sonidos que van escuchando los personajes, y a medida que escuchan ruidos en una habitación, clausuran esa habitación, cierran la puerta y se van para otra parte de la casa, haciendo que la casa quede cada vez más chiquita. Y obviamente eso también los obliga a ellos cada vez a juntarse un poco más. Y no vuelven jamás a abrir esa habitación, ni tampoco se interrogan demasiado los personajes sobre qué son estos sonidos, ¿sí? Yo les había preguntado qué representaban para ustedes. La respuesta general que dieron casi todos, algunos fueron un poquito más rebuscados, y está bien porque de eso se trata también, es lo obvio y lo que pensamos todos en una primera lectura, y es seguramente lo más factible también. Estos sonidos eran fantasmas, o los ruidos viejos que tienen toda casa antiguas, o fantasmas que habitaban en esta casa. Esas fueron las respuestas generales de ustedes y está muy bien. De hecho, yo les voy a contar después que también hay una interpretación que tiene que ver con esto de que los personajes están en una casa
compartiendo la vida con fantasmas. De hecho, se habla de que la casa es antigua, ¿sí? Que es muy grande. Y bueno, uno como lector lo va asociando y se vienen imágenes de películas de terror que tenemos encima nosotros y es inevitable asociar esta historia con una historia de fantasmas. Sobre todo también porque estamos hablando de literatura fantástica, ¿sí? Este cuento lo que tiene de fantástico es estos ruidos que no podemos explicar y que el autor no nos da herramientas para que nosotros tengamos una explicación. Recuerden esto, el género fantástico nunca explica lo sobrenatural que sucede, ¿sí? Por eso este cuento pertenece a lo fantástico. Bien, esa es la interpretación de lo que nosotros llamamos el lector inocente, que es el lector que lee y no es rebuscado en cuanto a la búsqueda de explicaciones. Hay después dos versiones más, que es en las que nos vamos a detener. En una, se las digo así, la vamos a pasar muy por arriba, porque tiene que ver con asociar el cuento a un contexto en particular. Para muchos críticos que no pueden dejar de asociar la literatura con el contexto social y político en el que sucede, este cuento en realidad es una crítica al gobierno peronista, ¿sí? Pero para que ustedes puedan llegar a esta conclusión, ¿qué tenemos que saber nosotros? Que Cortázar lo escribió durante el peronismo y que Cortázar era un escritor autodeclarado antiperonista, ¿sí? Con estas dos herramientas, los críticos dicen que en realidad esos ruidos que escuchan son los peronistas que van tomando cada vez más sectores del país, que la casa representa a Argentina y que aquellos que no comparten esta ideología cada vez se van quedando con menos espacios para moverse en su país hasta que en un momento determinado no les queda otra que irse. De hecho, Cortázar se exilia, él termina viviendo en París. Entonces, muchos críticos asocian los sonidos hacen una analogía con los peronistas que van tomando sectores del país y los que no son peronistas, los intelectuales, ¿sí? Fíjense que este protagonista era un intelectual que compraba libros de literatura francesa y tenía una vida medio aristócrata, ninguno de los dos trabajaban, recibían una renta. Entonces, esta gente de esta clase no le queda otra que irse del país. Bien, como yo les dije antes, para llegar a esta conclusión necesitamos ese contexto, ¿sí? Y fíjense que hay que forzar de alguna manera también la lectura. Y la literatura, generalmente, tiene que funcionar independientemente del contexto en el que fue escrita. Yo como lector no necesito tener esa información, ni siquiera tengo necesidad de saber quién es Julio Cortázar. Yo agarro un cuento y el cuento tiene que funcionar por sí solo, ¿sí? Entonces, esta postura es muy ideológica y tiene que ver con esto de asociar, que durante mucho tiempo se hizo esto con la literatura argentina, asociar la escritura con la ideología del momento. No está mal, pero el cuento funciona independientemente del contexto, ¿sí? O sea que es una postura que la dejamos ahí, que ustedes después relean el cuento, porque la idea es que vuelvan a leer el cuento y decidan con cuál de estas teorías están más de acuerdo. Si ustedes, porque lo que tenemos que hacer una vez que un crítico nos da una interpretación es volver a leer el cuento y ver si mi punto de vista coincide con el del crítico, porque puedo perfectamente no estar de acuerdo. ¿Qué elementos hay adentro del cuento para que yo llegue a esa conclusión? Bien, hay otra tercera postura que es para también quien hace un análisis un poco más rebuscado, pero que los elementos ya están, no necesitamos el contexto, sino que están adentro del cuento. Lo único que necesita esta postura es un análisis un poco más detallado y más rebuscado, ¿sí? Porque algunos creen que en realidad estos susurros que escuchan estos personajes, en realidad es la culpa o la conciencia que los está evitando a cometer un incesto. Fíjense que son dos hermanos que viven solos y que muchas veces hablan de una manera muy particular este personaje, porque el narrador es el protagonista masculino de la historia,
habla muchas veces de una manera muy particular de esta relación que tiene con la hermana. De hecho, en un momento, al principio del cuento, dice nuestro matrimonio de hermanos. Hablan también que ninguno de los dos se casó y que no saben por qué, que sienten incluso que la casa fue la que no los dejó casarse, ¿sí? Que Irene había rechazado a varios pretendientes y que a él se le murió su prometida y nunca más se interesó por conocer a nadie. Y después habla de esta relación, cómo él la escucha dormir a ella y dice en un momento incluso que escucha hasta el ademán de ella cuando va a prender el velador. ¿Sí? Fíjense lo atento que está el personaje durante la noche a los movimientos de su hermana, cómo la observa tejer y cómo disfruta observarla tejer. Y fíjense que la casa se va reduciendo cada vez más hasta que terminan los dos compartiendo la misma habitación. Según esta teoría, se tienen que ir de esa casa porque la casa los está uniendo cada vez más y para evitar el incesto deciden irse, ¿sí?, de esa casa. Obviamente, como les dije antes, es un análisis también bastante rebuscado, que se aleja de la primera interpretación que habíamos hablado, que es esta de los fantasmas, pero es también factible si buscamos estos indicios adentro del cuento. Yo les pido que lo vuelvan a leer y busquen palabras, acciones que hacen los personajes, a ver si pueden coincidir o no con esta teoría, ¿sí? Obviamente Cortázar, como buen escritor de cuentos fantásticos, jamás habló de este cuento y jamás dijo que era lo que representaban estos sonidos. Y ningún escritor que se precie de ser escritor de cuentos fantásticos va a revelar jamás el misterio. Porque acuérdense que también yo les había dicho, la literatura fantástica tiene que abrir preguntas, ¿sí?, en el lector y nunca dar respuestas. Pero bueno, este análisis es un análisis válido también porque hay elementos adentro del cuento. No es descabellado pensar esto que le pasa a estos personajes. Les voy a dejar también en la aplicación un link para que accedan a un video muy breve donde un autor argentino, Alberto Laiseca, un escritor cordobés, tenía un segmento en un canal de cable donde él contaba o narraba cuentos de otros autores. Como yo les he dejado algunos de Hernán Cassiari, que es mucho más actual, bueno, él Alberto Laiseca, hace una interpretación de Casa Tomada, lo narra y mientras lo va narrando se posiciona en una de estas tres posturas. Si él lo cuenta, lo narra desde una de estas tres posturas. O sea que yo se los voy a dejar también para que vean ustedes y reconozcan desde qué lugar decidió contarlo y desde qué lugar él decidió sentir que eran estos ruidos que escuchan los personajes. Por eso les había dicho al principio, cuando les mandé a leer el cuento, que era un cuento muy simple, porque en realidad es muy simple, pero que habría un abanico de preguntas y tiene que ver con todo lo que se habló después del cuento. ¿Sí? ¿Es un cuento de fantasmas? ¿Es un cuento político que critica el peronismo? ¿O es un cuento que nos habla del incesto? Cada lector tendrá su punto de vista. Les voy a dejar aparte, porque a raíz de todo esto hay también una versión que no es oficial, obviamente, porque Cortázar nunca lo dijo tampoco, que dice que Cortázar se basó en una leyenda urbana para escribir este cuento. Si esto es verdad, estamos hablando de un cuento de fantasmas, ¿sí? Hay una leyenda urbana que es La Casa de las Palmeras, donde la historia de esta leyenda es muy similar a la historia que cuenta Cortázar en cuanto a esto de cerrar puertas y no volverlas a abrir, y esto de pelear con fantasmas internos que hay adentro de una casa. Yo no les cuento ahora la leyenda porque les dejo también un videito donde les cuentan la leyenda de una manera muy breve y también bastante atractiva, ¿sí? Es de un programa uruguayo que se llama Voces Anónimas, que cuenta leyendas urbanas de distintos lugares del mundo y han venido varias veces acá a contar leyendas nuestras. Esta es una leyenda muy, muy conocida en Buenos Aires, en Capital Federal, y bueno, hay una fuerte versión que dice que Cortázar se basó en este cuento para escribir en esta leyenda para escribir su cuento Casa Tomada.
O sea que con este material que yo les dejo, el video de la ISECA, esta explicación que yo les doy, y la leyenda urbana, les voy a pedir que relean el cuento y que vuelvan a posicionarse en alguna de estas posturas ahora que ya las conocen. Desde una primera lectura todos dijimos es un cuento de fantasmas. Ahora que tienen la visión de los distintos críticos, ¿sí?, y las distintas posturas que hay sobre este cuento, vuélvanlo a leer y pueden volver a decidir que es un cuento de fantasma porque es una de las opciones, o pueden correrse y decir no, para mí habla de política o habla de incesto, ¿sí? Esa es una de las consignas que le dejo. Y me lo contestan en una, ¿sí?, en una oración, no hace falta que hagan un texto demasiado extenso, solamente me dicen si siguen manteniendo la postura o si ya analizando desde otro lugar pudieron ver cosas que antes estaban ahí pero no las veíamos, ¿sí? Bien, eso en cuanto a lo que respecta a Casa Tomada. Después les había mandado a leer, ya dejamos a Cortázar, sí, lo vamos a dejar por un tiempito, y vamos a ir viendo otros autores que también hablan de literatura fantástica. Yo les había dado para leer un cuento ya un poco más extenso que los otros que habíamos leído anteriormente, que se llama El lago, que es del escritor Ray Bradbury, un escritor estadounidense, ¿sí? Se lo asocia mucho con la ciencia ficción, pero porque el cine lo asocia con la ciencia ficción, porque en realidad tiene muchísimos cuentos de literatura fantástica también. Es un escritor excelente y yo calculo que a los que les gusta leer les va a gustar mucho porque es muy poético a la hora de escribir. Van a ver que es muy diferente a Cortázar, no tiene nada que ver, es mucho más claro, quizás no es tan rebuscado en cuanto a las historias no tienen tantas interpretaciones, es más simple y más poético. Yo les dejé El lago, ¿sí?, para leer. Y la actividad que va a quedar pendiente tiene que ver con este cuento. Si no lo leyeron, yo igual ahora no lo voy a contar, no voy a hacer ningún spoiler ni nada por las dudas que todavía no lo hayan leído, tienen toda la semana para leerlo. Pero es un cuento que apela mucho a la nostalgia, al pasado, a la infancia, a los amores de la juventud. Y bueno, la esencia del cuento es y obviamente atravesado por una historia sobrenatural o fantástica. La consigna va a ser que en un párrafo me resuman, hagan una síntesis del cuento, ¿sí?, de lo que entendieron de la historia. Y el punto 2, que elijan una canción de cualquier artista, no me importa, pero que la letra, que ustedes puedan relacionar en algún punto la letra con la historia del cuento, ¿sí? Entonces me ponen la canción o me ponen el link para que yo acceda a la canción y me explican por qué eligieron, qué relación hicieron, porque las relaciones y las interpretaciones pueden ser infinitas. Me explican qué relaciones hicieron, por qué esa canción y por qué la relacionan o con qué elementos del cuento la pudieron relacionar. Si es una canción en español, obviamente muchísimo mejor porque nosotros hablamos español. Si van a elegir una canción en inglés, les pido por favor que me manden la letra en español, porque sí, para que saber qué elementos de la canción tienen que ver con el cuento, ¿sí? Pero bueno, si es una canción en español, mucho mejor. Y obviamente, ojo con las canciones que mandan, porque hay un abanico de opciones en cuanto a las canciones. Acuérdense que estamos en un contexto escolar, ¿sí?, que es una actividad para la escuela, entonces, por más apertura que haya en el arte, tenemos limitaciones. Elijan canciones que se puedan escuchar adentro de este contexto, ¿sí? Bien, eso es todo lo que les queda para hacer en esta semana. Y nos reencontramos la semana que viene. Cualquier comentario que me quieran hacer sobre Casa Tomada, sobre el material que les voy a dejar o sobre el cuento del lago, por WhatsApp o por mail.